Bueno, pues Paul Victoria es un personaje público, autor del Manifiesto Austro-Libertario, embajador especial de la Free Republic of Liberland, miembro y pensador de la Escuela Austriaca de Economía, fundación de la Academia de Comunicadores de Alto Impacto, fundador de la Escuela Austro-Libertaria de Criptoeconomía, fundador del Criptofondo de Inversión, Oikonomiki, Eleftheria, fundador de SPIA, Servicios Profesionales de Inteligencia Artificial, fundador de Tapisupleva, la consultora austro-libertaria, un referente en la defensa de la libertad individual y soberanía personal. Dedica su vida a liberar a las personas de Matrix. Muchas gracias. Voy a comenzar por decir que el primer título de conferencia que se me ofreció aquí en esta invitación a esta digna aula que me hicieron se llamaba El empresario en la escuela austriaca. Y recuerdo que lo primero que pensé fue, nadie va a venir a escuchar eso, porque ¿quién le interesa un empresario en Austria? Si nadie sabe qué es la escuela austriaca o casi nadie lo sabe. Entonces recuerdo que le dije a los que me invitaron, hay que cambiar ese título porque si no a nadie le va a interesar eso de mezclar empresarios con Austria pensando que es un país y no se están dando cuenta que es de la Escuela Austriaca de Economía, que es la escuela más importante, sin duda alguna, de economía. Entonces se cambió el nombre a El empresario como benefactor social. Y ese título es mucho más adecuado, dije, eso puede entusiasmar mucho más a la gente porque da a entender cómo el empresario, en vez de ser el enemigo social, es el benefactor social. Y de esto trata el discurso de hoy y por tanto es muy importante que se comprenda porque normalmente tenemos es la idea contraria. En los medios de comunicación, el 90 o 95% de ellos, en la escuela, desde tantas tribunas lo que se hace es denostar al empresario en lugar de ensalzarlo. Tengo una hija llamada Isabela que tiene 16 años y que vino aquí a ver al papá desde hoy, viajó desde Murcia para venir a verlo. Y entonces cuando me preguntó anoche, oye papá, ¿y de qué va a tratar la conferencia? Y dije, pues de el empresario como benefactor social. Y entonces me dice, bueno, pero ¿y de qué vas a hablar? Y dice, bueno, ya lo prepararé mañana por la mañana. Y me dice mi hija Isabela, bueno, papá, es muy fácil. El empresario, yo te preparo el discurso, papá. No te preocupes que yo te lo preparo. Adelante, hija, cuéntame. Y me dice, bueno, el empresario es un benefactor social, o sea, beneficia a la sociedad. O sea, la sociedad es beneficiada por el empresario. Ya está, es así de sencillo. Yo aseguro, hija, que se van a estar súper contentos con ese discurso y no tendré nada más que añadir. Me dije, no, mañana me prepararé un mejor discurso al respecto y eso es lo que he hecho esta mañana. Y antes de comenzarlo, quiero dar las gracias a todo el público, gracias a los organizadores, gracias a la Asociación Libertaria Austriaca que me ha invitado aquí, gracias también a Hermes, gracias a Vic URJC y gracias a Sibelina Podcast, todas las organizaciones, asociaciones que han creado este ámbito de difusión y gracias a la Universidad Rey Juan Carlos también por hospedarnos aquí. Mi nombre es Paul Victoria, gracias por presentarme, señor Checa. Y os voy a contar una pequeña historia para hacer el contexto y luego ya daros el mensaje más relevante que quiero dar en el día de hoy. Y es cómo empecé esta última etapa de empresario. Yo, bueno, desde los quizás 9 años se puede considerar que empecé actividad emprendedora vendiendo los primeros caramelos en el colegio y durante todos los años de mi crecimiento, pues a veces fui empresario, a veces fui empleado, a veces emprendedor, a veces por cuenta ajena, y así me turné durante muchos años y también mientras estudiaba, hasta que llegó el año 2008 y resulta que yo en ese momento yo me estaba dedicando a negocios inmobiliarios, me estaba yendo bien, pero llegó la crisis de 2008, lo que empezó en 2007, pero se acentuó en 2008 y se arruinó todo el mensaje, todo el sector inmobiliario y también otros sectores. Yo también tenía en ese momento una empresa de ropa, tenía una marca propia de ropa que había inventado y también la estaba vendiendo, pero al arruinarse todo el sector inmobiliario
y apenas estar empezando la marca de ropa, no me daba tiempo o no me daba suficientes recursos para vivir. Tenía ya una hija en camino, que es la señorita que está sentada allí, que estaba en el vientre de su madre, y dije, uff, estamos quebrados y tendré que hacer algo al respecto. Entonces tuve que volver a buscar un empleo en ese momento de crisis. Dije, bueno, pues si no tengo otro remedio, prefiero ser emprendedor, prefiero ser empresario, pero si no tengo otro remedio, pues voy a buscar empleo porque nacía en 3 meses mi hija y había que darle de comer. Busqué un empleo, me contrataron bueno, me ofrecieron varios, elegí uno en el sector farmacéutico. En ese momento yo no me he dado cuenta que era empezar a trabajar para el mal, pero bueno, luego me di cuenta más adelante, y no lo digo por mi empresa en concreto y mi grupo de compañeros, que si algún día escuchan esto, pues les tengo muy buen recuerdo y cariño y eran buenas personas, así que lo digo también en parte en gracia, pero tuve que emplearme allí por unos años, por como 3 años y medio más o menos, y Y, a- y así era mi vida en ese momento, pero siempre estaba intentando progresar, siempre estaba intentando ver cómo podía mejorar. Y entonces resulta y es verdad que siempre fui ganando más a medida que iba cerrando más negocios en el sector farmacéutico, pero llegó también la crisis que no había afectado al sector farmacéutico hasta 2 o 3 años después, que tardó más que al sector inmobiliario, y entonces ya comenzó a ser más difícil. Sin embargo, entonces los ingresos empezaron a bajar y dije, tengo que buscar otra vez ser empresario, y lo que voy a plantear es, bueno, un plan para poder volver a ser empresario, pero en ese momento llega a mis manos un libro muy importante que me cambió la vida, que os lo puedo recomendar a todos, muy importante, que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Tengo que decir que ese libro en ese momento me cambió la vida. Hasta lloré leyéndolo, o sea, lloré, fue impresionante. Y entonces me di cuenta que dije, bueno, tengo que hacerme empresario. Entonces fui donde mi jefe de ese momento, del sector farmacéutico, y le dije, señor fulanito de tal, tenía muy buena relación con él, yo quiero hacer una reducción de jornada. En ese momento ya había nacido otro hijo, tenía ya 2 hijos nacidos, y dije, quiero hacer una reducción de jornada porque me amparaba la ley en ese momento para hacerlo. Y con ese tiempo que me sobra, pues quiero empezar nuevos emprendimientos y empezar a construir empresa por mi parte, y luego si me va bien, pues ya dejar mi empleo. ¿Creéis que me dio permiso el jefe así como así? Algunas caras sí o no. No, efectivamente. Me dijo, Paul, aquí lo que necesitamos es todo lo contrario, trabajar más, no trabajar menos. Entonces, en vez de pedir una reducción de jornada, te la voy a ampliar, tienes que trabajar más horas, porque si no, no salimos adelante. Y le dije, no, eso es imposible. Y me dijo, entonces es mejor que renuncies. Y le dije, bueno, muy bien, pues despídame. Y así comencé. Me despidió ese día. Bueno, lo tardé unos días más mientras arreglaba las cosas, pero ya quedé despedido ese día. Y llegué a mi casa, y llegué a donde mi mujer y mis 2 hijos en ese entonces, y les dije, damas y caballeros, tengo una muy buena noticia. Nuestra vida va a cambiar de ahora en adelante. Los reuní, saqué, ellos no sabían de qué estaba hablando, por supuesto, sobre todo digo mi mujer, los niños eran muy pequeños todavía, los dos pequeños, pero yo sentía una gran responsabilidad, era un gran riesgo a tomar. Saqué una botella eh, Cardú de whisky 12 años muy, muy valiosa, y saqué whisky, les ofrecí a la familia que no bebieran, pero por el símbolo, y dije esto, y hice mi discurso, empiezo una nueva vida, he dejado de ser empleado y empiezo a ser emprendedor otra vez, y no os preocupéis de nada, que os sacaré adelante. Y era mi responsabilidad, por supuesto, y tenía pues esa gran carga sobre mis espaldas. Y resulta que efectivamente comencé un camino emprendedor que ha tenido pues todo tipo de resultados, a veces éxitos, a veces fracasos, rotundos fracasos, quiebras, vueltas a levantar, y ha sido una vida muy ajetreada desde ese entonces, pero esa vida os la contaré en otra ocasión que me inviten, porque no es el momento de contarla, pero es para hacer una introducción y también para explicar que en ese momento, y nosotros en general hablamos de empresario con una definición muy particular, que es esa persona que se lanza autónomamente a tomar un riesgo con recursos propios o con recursos ajenos, y que crea una oportunidad para suplir o se aprovecha una oportunidad para suplir una necesidad que haya en la sociedad,
que haya en el mercado y obtener una ganancia por estar sirviendo a los demás. Sin embargo, no se concibe que los demás sean empresarios, y yo quisiera también aclarar, aunque sea en un pequeño punto, que desde la Escuela Austríaca de Economía sí se concibe que todos los seres humanos son empresarios en un sentido más amplio de la palabra. Entonces quisiera transmitiros esa primera información. Desde la Escuela Austríaca de Economía, lo que creemos es que cada persona que toma una oportunidad, que crea una oportunidad, que descubre una oportunidad para un beneficio ajeno y propio, es un empresario. Por tanto, cuando Juan González cree que encuentra a la mujer de su vida y la conquista, y luego termina prometiéndola y casándose con ella, ¿qué ha hecho? Ha hecho una función empresarial. Ha visto una oportunidad y ha puesto unos medios para conseguir unos fines y ha conseguido eso. Entonces, en ese sentido, en la Escuela Austríaca de Economía, que es muchísimo más amplia que cualquier otra escuela y que analiza al ser humano en su globalidad y en su acción humana entera, se concibe que todo ser humano es un empresario, a no ser que sea un bebé o a no ser que esté en coma en el hospital y no pueda perseguir unos fines o unos medios para y descubrir una oportunidad para obtener una ganancia. Entonces, todos aquí, incluidos los empleados, en ese sentido amplio de la palabra, somos empresarios. Más sin embargo, como se suele entender más tradicionalmente la palabra empresario, nos vamos a centrar más en la palabra habitual empresario, que es esa persona que toma ese riesgo y que crea esa oportunidad para la sociedad con un beneficio. Y por eso esta conferencia se llama El empresario como benefactor social. Y esta frase en concreto, el empresario como benefactor social, sale de un señor que a lo mejor les suena a ustedes, que se llama Javier Milei. Perdón, ¿podría tener un vasito de agua o alguna botellita o algo si es posible? Muchísimas gracias. Javier Milei, presidente de Argentina, muy recién eh, nombrado presidente, hizo un discurso muy famoso donde mencionó esta palabra. Ahora os voy a hacer una pequeña introducción de esto para que ya nos metamos de lleno en la conferencia. En enero de 2024, uno de mis muchos escritos, que he escrito muchas cosas en la vida, pero hubo un libro mío que se volvió muy famoso este enero pasado, aunque ya va publicado de mucho antes, porque Javier Milei, el presidente de Argentina, lo exhibió en el foro de Davos. Eso para mí fue como un honor extraordinario, porque jamás me imaginé cuando yo escribí ese libro que llegaría a la casa del mal. Foro de Davos es la casa del mal, y que mi libro podía llegar allí y ser expuesto, y que además Javier Milei desfiló con él los 3 días que estuvo por allí, y luego también lo usó para el discurso fenomenal y universal que hizo, partes del libro, y eso pues hizo que el libro saltara a la fama y que pues diera una repercusión mucho mayor. Pero en ese momento, Javier Milei usa esta frase de el empresario como benefactor social para dar un mensaje, precisamente lo que empezamos a introducir en esta conferencia, que es que en vez de que el empresario sea visto como el enemigo, el que se apropie la riqueza de los demás, al contrario, el empresario se vea como un héroe y se vea como un benefactor social. Más concretamente, muchas gracias, más concretamente, las palabras exactas durante el discurso de Javier Milei en el foro de Davos sobre este tema, porque toca muchísimos temas. El que no haya visto ese discurso, se lo recomiendo porque es el discurso más importante del siglo XXI, sin ninguna duda, y va a tener una repercusión durante décadas y décadas o no sé si siglos posteriores. Y dice Javier Milei, el empresario exitoso es un benefactor social que lejos de apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. En definitiva, un empresario exitoso es un héroe. Esas son sus palabras exactas. Yo a este discurso, o a esta parte del discurso le añadiría, yo no diría solamente un empresario exitoso es un héroe, que fueron sus palabras. Yo diría que un empresario fracasado también es un héroe. El que lo intentó también es un héroe. Se atrevió a hacer lo que otros no se atrevían a hacer. A veces de soltero, a veces con 2 hijos y con riesgo, a veces de cualquier manera. Pero el que ha fracasado también es un héroe, que ha intentado producir un valor para la sociedad, un valor añadido, algo que le pueda venir bien a la sociedad,
buscando el beneficio de ellos y el beneficio propio. Y además, el fracaso es muy importante. El fracaso es una perspectiva. En ese momento, por ejemplo, en esa época, yo pensaba que existían los fracasos. Luego aprendí en la vida que en esta vida se gana o se aprende, nunca se pierde. No es que se gana o se pierde. Es que cuando pierdes has aprendido, sí, tienes la buena actitud. Entonces, o ganas o aprendes. Y por tanto, los fracasos no existen, son solamente peldaños hacia el éxito posterior. Son fases que tienes que pasar para luego un éxito posterior. Entonces, el empresario exitoso o fracasado es un héroe, añado yo. Ahora voy a entrar en materia y voy a desarrollar mucho más lo que quería decir Javier Milei, presidente de Argentina, sobre el empresario como benefactor social. Y además lo que van a escuchar ustedes aquí es unos conceptos que nunca han escuchado en su vida porque no están en ningún otro sitio. De hecho, los acabo de desarrollar esta mañana. A mí me gusta en cada conferencia siempre dar algo nuevo, algo que el público nunca haya escuchado y aportarles valor, no simplemente que sea una retahíla de cosas repetitivas, sino que tienen ustedes el privilegio de escuchar algo que nunca han escuchado porque es producción nueva y reciente. Y lo que quiero hacer con esta conferencia de El empresario como benefactor social es relacionar al empresario, al emprendedor, con la Escuela Austríaca de Economía o con toda la doctrina austrolibertaria. Y voy a añadir un punto adicional, que es la palabra desarrollo personal. Porque últimamente que me relaciono con muchas personas que se dedican al desarrollo personal, que son empresarios, que son emprendedores, que son terapeutas, que son cualquier manera o modo como lo queramos tratar, pero que se dedican a enseñarle a las personas a crecer, a hacer un crecimiento interior, a evolucionar, a no conformarse con la mediocridad, a salir adelante. Y creo que ese mensaje es muy importante para la sociedad y que ahora mismo está un poco de moda, toda esta palabra de desarrollo personal, crecimiento personal. Entonces lo voy a incluir con lo de emprendimiento y con estos dos conceptos lo voy a relacionar con el austrolibertarismo y crear un puente entre las dos cosas que creo que es sumamente provechoso. Entonces, la doctrina austrolibertaria, ¿qué tan relacionada está con el emprendimiento? ¿Cuál sería la configuración económica de la sociedad en un mundo austrolibertario sin Estado moderno? ¿Grandes corporaciones? ¿Pequeñas y medianas empresas, acaso? ¿Microempresarios y autónomos? ¿Freelancers y autoempleados independientes? ¿Emprendedores y empleados? Creemos que el austrolibertarismo está directamente vinculado con el emprendimiento y con lo que recientemente se ha venido a llamar desarrollo personal. Se trata de un vínculo directo. Se trata de un vínculo directo porque lo que pasa en un lado tiene consecuencias inmediatas en el otro. Y lo que sucede en el otro lado también repercute directamente en este. Empecemos por definir dichos conceptos para luego relacionarlos entre sí. Lo digo porque probablemente alguna parte del público no conozca mucho del austrolibertarismo, entonces lo voy a definir. El austrolibertarismo es el ideario filosófico de libertad personal y responsabilidad individual, que establece las escasas reglas de juego que delimitan la acción humana y la función empresarial. Es la filosofía de organización social que se basa en la ley natural para legitimar un árbitro que hace cumplir las reglas básicas del juego. De modo que dentro del cumplimiento de esas normas, cada jugador juegue como desee libremente dentro de ese marco de normas. Es el marco jurídico que no ejerce la coacción, ni la violencia, ni la intimidación hacia las personas y sus derechos políticos y económicos, y que por tanto promueve el ambiente propicio para que cada ser humano busque su propia felicidad sin hacer daño a otros, sin hacer daño objetivo y medible a otros. Es la doctrina básica, la austrolibertaria, sobre la que se pueden levantar infinidad de otras doctrinas, filosofías, sociedades, modos de convivencia, estilos de vida personales o comunidades de todo tipo, mientras se respete la vida y la libertad de todos los demás. Es el orden natural y espontáneo de una civilización edificada desde abajo por ciudadanos responsables y libres. Ahora vamos a definir lo que es el emprendimiento, para ir creando todo el marco contextual para que entendáis todo el mensaje.
El emprendimiento es la acción de impulsar y llevar adelante un proyecto en un contexto de riesgo e incertidumbre. Es el procedimiento de coger una idea abstracta e invisible y transformarla en una realidad concreta y visible. Y hacerlo sin conocer el resultado futuro y sabiendo que el intento puede fracasar. El emprendimiento en realidad y en su sentido original de la palabra hace referencia a cualquier acción nueva e incierta. Así un emprendedor es quien, dejando todo atrás, coge sus bueyes y su carreta y viaja hacia el hostil oeste a buscar mejor fortuna. Ese es un emprendedor. Un emprendedor es quien con todos sus ahorros compra un pasaje en barco para atravesar el océano Atlántico desconocido sin saber si llegará a otras tierras remotas o si se despeñará por un abismo si acaso la tierra fuera plana. No lo sabe, tiene incertidumbre al futuro. Un emprendedor es quien se adentra en la inhóspita selva resistiendo las inclemencias del terreno y de animales y de aborígenes para encontrar el tesoro de El Dorado, por ejemplo. O quien escribe un arriesgado y nuevo libro que no sabe si caerá en el olvido e indiferencia o si hará temblar las bases filosóficas de la sociedad. Todo esto es un emprendedor, damas y caballeros. No obstante, vamos a emplear el uso de emprendedor como se entiende hoy habitualmente. El varón o mujer que arriesga sus recursos propios y quizás también recursos ajenos para aterrizar un proyecto invisible en una empresa visible de productos o servicios. Usaremos emprendimiento como la acción empresarial causante de la riqueza personal y social, como el pilar sobre el que se construye la economía de una comunidad política, pues sin emprendedores no existe empresa, no existen empleados, no existen proveedores, no existen clientes, no existen productos ni servicios, no existe comercio, no existe bienestar, no existe sino escasez y miseria. Por eso es tan importante la empresa y el emprendimiento. Ahora vamos a definir el otro concepto que os dije, que es el desarrollo personal. El desarrollo personal es el proceso mediante el cual se produce un crecimiento de la conciencia y de las potencialidades de un ser humano. Es decir, cuando la persona hace un proceso de superación respecto de sí misma en cuanto a un crecimiento cognitivo y de destrezas particulares. Pero, ¿no es esto lo que sucede en todos los seres humanos con el paso del tiempo? No, porque lo común es que a partir de cierta edad suele producirse una situación de estancamiento, donde la mujer o el varón se quedan atascados en una misma rutina. Lo habréis visto por todas partes, vuestros padres, vuestros tíos, vuestros amigos. Se quedan atascados en una misma rutina, en unos mismos hábitos diarios y anuales, y donde básicamente nada cambia en su aprendizaje y experiencias, donde todo lo que hacen es repetitivo y su quehacer conduce exactamente al mismo lugar en donde actualmente están. Pedalean en una bicicleta estática que no avanza a ninguna parte. Una vez se han logrado determinados estudios oficiales de estos mainstream y la estabilidad de un trabajo formal, el hombre deja de avanzar en su pensamiento, en sus conocimientos del exterior y de sí mismo, en su situación financiera, en sus sueños y aspiraciones, en su camino hacia alguna parte. Y sencillamente espera a seguir envejeciendo en el mismo lugar vital donde se encuentra, donde se ha acomodado. Se dice que alguien está construyendo su desarrollo personal cuando usa programas, herramientas, técnicas, métodos, ajenos o propios, que mejoran su autoconocimiento y planifican el camino hacia su felicidad. Y que para ello impulsan el crecimiento de sus habilidades personales y el desarrollo de sus talentos y capacidades profesionales. Ya definido. Ahora, una sociedad austrolibertaria hace florecer el desarrollo personal y el emprendimiento. Una profundización en el desarrollo personal y un aumento del emprendimiento en una población promueve, a su vez, el advenimiento de una sociedad austrolibertaria. Y ahora demostraremos por qué, y de esto trata esta conferencia. El desarrollo personal conduce al hombre hacia un nivel superior de madurez. Cuando uno madura, uno empieza a tomar responsabilidad de su propia vida. El desarrollo personal te hace entender que tu destino depende de tus acciones y de tus decisiones, que las riendas de tu vida las tienes tú y solo tú, y no otros, que es ley de vida y que te atienes a las consecuencias de tus actos.
Y si te equivocas, aprendes y vuelves a intentarlo. La mentalidad subyacente al desarrollo personal es todo lo contrario a la mentalidad socialista, que hace a los ciudadanos irresponsables y descuidados. ¿Por qué? Porque en el socialismo, papito Estado es quien tiene que responsabilizarse de todos y así maleduca a cada cual, en que no es uno quien tiene que responsabilizarse de sí mismo, impidiéndonos entonces avanzar hacia la madurez de la vida. El socialismo es el enemigo institucional del desarrollo personal. No tienes que asumir las consecuencias de tus actos. Si las consecuencias te salieron positivas, te arranca todas o parte de ellas para dárselas a otros. Si las consecuencias te salieron negativas, te pone el colchón para que no las sientas, habiendo antes arrancado a otros las propias para dártelas a ti. El socialismo quiere que no madures y seas un eterno infante, un niño, un pequeño. Y cuando decimos socialismo estamos incluyendo el maléfico estado del bienestar. Si te equivocas, no pasa nada, no hay consecuencias, porque papi Estado está ahí para respaldarte y sostenerte. No hace falta que seas previsivo y ahorres para las emergencias, porque papi Estado te dará cosas gratis, subvenciones para vivir y casi hasta sueldos si un día te quedas sin trabajo o ingresos. No hace falta que planifiques tu futuro financiero para tu vejez, porque papi Estado te dará pensión. No hace falta que te preocupes por tu salud tampoco, ni que busques un buen plan de sanidad privada o un seguro que cubra tus necesidades de salud, porque papi Estado las cubrirá por ti. No hace falta que te preocupes por la educación de tus hijos, sino que puedes estar relajado o relajada porque papi Estado te la provee de la mejor manera posible. En definitiva, el mensaje del estado del bienestar es: no tomes decisiones. Y si las tomas, no asumas las consecuencias de tus decisiones. No madures, no seas nunca un adulto. Quédate siempre como un pequeño infante que necesita de un papito que te cuide y te sostenga en todo, que te impida crecer y desarrollarte, que te obstaculice convertirte en un ciudadano responsable y libre. Ahora voy a hacer otra aproximación, también desde el mismo punto de vista de la palabra tradicional de empresario, pero voy a hacer una salvedad, que es, como os dije al principio, el que está por cuenta ajena, por ser hombre, o sea, por ser mujer o varón, siempre es un empresario. Y aquí viene una recomendación, un paréntesis para vosotros, porque no necesariamente todos los aquí presentes en el público quieren ser empresarios. Pueden algunos querer ser empleados. Pero yo lo que os recomiendo, y lo veáis con esta mentalidad, es que tratéis a vuestra persona igualmente como un empresario que se incorpora en una corporación ajena, pero que se considera a sí mismo un empresario, que llega a un trato con otra empresa y que por tanto desarrollas tu marca personal con tus propios recursos, con tus propios aprendizajes, con tu know-how, y que tú estás sintiéndote como un empresario y que tienes una marca personal. Esto es muy importante y volveremos sobre ello, pero ahora lo vamos a poner desde la perspectiva habitual de empresario y empleado. Ahora bien, ya hemos hablado antes de papito Estado, pero ya sabéis que si existe papi, también existe mami, ¿verdad? Tu trabajo por cuenta ajena, y más cuando está regulado por las leyes paternalistas del estado del bienestar, te crea una situación similar de dependencia, aunque con matices y diferencias. No nos escandalicemos tanto por este análisis, sino más bien sometámoslo a reflexión sincera consigo mismo, sobre todo porque el que me está escuchando o el empleado que actualmente se emplea en un trabajo por cuenta ajena, quien quizás es quien quizás es más sensible o susceptible a tocar en este punto. Porque cuando laboras, incluso para una pequeña empresa, pero aún más cuando trabajas para una gran compañía, una gran multinacional, es muy normal acostumbrarse a vivir con la sensación de dependencia. Tienes por un lado, ya hablamos de papá Estado, y por otro lado tienes a mamá corporación. Y entre ambos te cuidan y te sientes muy seguro. Recordemos lo que siempre dice, por supuesto con buena intención y según los parámetros que mejor conoce cada papá vuestro, mío, de todos nosotros, papá natural me refiero, o mamá. Todo papá o mamá normal a su amado hijo o hija les dice: mi amor, búscate un trabajo,
bueno y estable. Bueno, antes le dice saca buenas notas en el colegio, luego en la universidad, y luego tu trabajo bueno y estable, ojalá en una gran corporación, que te pague bien, que pague por ti tus impuestos, hijo mío, que te otorgue estabilidad de empleo y seguridad financiera, que te ofrezca 3 o 4 semanas pagadas de vacaciones al año, que ojalá te ofrezca también seguro de salud, una cuenta de ahorro forzado, un fondo de pensión y cualquier otro tipo de prestaciones sociales. Esto dice nuestros papás y mamás a nosotros desde que nacimos, que fue la mentalidad con la que se educaron y con su mejor intención, por supuesto. Pues todo ese cuidado de mami corporación más el cuidado de papi Estado han de hacerte sentir que reposas suavemente entre algodones. Pero cuando uno se construye a sí mismo, todo es diferente. Por un lado, el desarrollo personal te mentaliza en quitarte de encima a papito Estado y asumir las riendas de tu vida, a responsabilizarte de tus decisiones, a luchar por tu presente y a planificar tu futuro por ti mismo, sin que otros lo hagan por ti. Te empiezas a volver un adulto de verdad. Y por otro lado, cuando uno emprende su propia empresa o su propia actividad profesional freelance, o incluso cuando, aunque seas empleado por cuenta ajena, sientes que es tu marca personal y que tú eres empresario en ese caso, cuando uno hace eso, te quitas a mamita corporación de encima y asumes las riendas de tu futuro laboral y financiero. Entonces allí te haces más adulto, plenamente responsable de tu propia vida. Por eso las personas que toman el camino del emprendimiento y del desarrollo personal mucho más rápidamente que otros, empiezan a entender cómo funciona una sociedad austrolibertaria. Y más importante aún, queriéndolo o sin quererlo, empiezan a construir realmente una sociedad austrolibertaria. Pronto un momento de agua. Construir, pero no del todo, por supuesto, porque papito Estado no es solamente el papito que no quiere que crezcas, el papito que desea tenerte en sus manitos para controlar tu destino y hacerte dependiente de él. No solamente es eso, sino que además es un papito autoritario, que hará grandes esfuerzos para que no puedas llegar a ser adulto del todo, que te extorsionará y que te acorralará y que por medio del monopolístico uso de la fuerza te impedirá librarte del todo de su paternidad. Es una paternidad forzada que no permite que sus hijos adquieran la mayoría de edad ni que se independicen. No obstante, aunque esto sea cierto, aunque estemos hoy impedidos por vía de la coacción de construir un mundo austrolibertario real, también es verdad que cuantos más varones y mujeres tomen el camino del emprendimiento y el desarrollo personal, mayor conciencia humana habrá para preparar el advenimiento de la sociedad austrolibertaria. El vínculo es directo, pero el vínculo no se hace plenamente efectivo porque de la esclavitud de la corporación sí te puedes librar, más de la esclavitud del Estado no te puedes librar porque posee el monopolio de la violencia. El Estado moderno es el que posee el monopolio de la violencia. Aún así, el vínculo entre ambos lados del campo de juego es directo. El desarrollo personal te ayuda a liberarte psicológicamente del paternalismo del estado del bienestar. El emprendimiento te ayuda a liberarte psicológicamente del maternalismo de la gran corporación. La cultura del emprendimiento y del desarrollo personal nos ayuda a superar la niñez y a madurar en adultos y contribuye directamente en la construcción, aunque sea parcialmente, de la sociedad austrolibertaria, o sea, de la civilización de ciudadanos responsables y libres. Y al revés funciona igual. Las ideas austrolibertarias empujan fuera al socialismo colectivismo de la mente de los individuos. Nuestra misión es educar a la gente, educar a los académicos e intelectuales, educar a los políticos, educar a los periodistas, educar a los profesores, para que entiendan que cuantas más barreras y regulaciones políticas y económicas quiten de la legislación y de la sociedad, mayores beneficios repercutirán en la sociedad misma por los efectos de la libertad. Y cuando dicha educación se instala en las mentes de la gente, sobre todo de quienes detentan el poder o tienen alguna capacidad de influencia, entonces se toman decisiones en esta línea de pensamiento y ello crea una repercusión directa en la actitud de vida de cada individuo y en la función empresarial. Cuando no tienes a un papito Estado que decide por ti,
Entonces te das cuenta que te toca a ti tomar tus propias decisiones. Entiendes que o coges las riendas o el caballo se desboca. Cuando tus ingresos, tu educación, tu vivienda, tu salud, tu jubilación, etcétera, dependen de ti y no de papi, entonces te ves forzado a despertar del letargo del estado del bienestar y hacerte responsable de tus acciones y omisiones, hacerte consecuente con tus decisiones o la falta de ellas. Comprendes que tienes que trabajar, luchar por tu supervivencia y luchar aún más por tus sueños, esforzarte para conseguir lo que deseas, preocuparte por tu educación y crecimiento en intelecto y en habilidades, visualizar tu futuro y planificarlo, prever tu vejez desde que eres joven, darle lo mejor a tus hijos y a los seres que amas, cuidar tu salud y tu bienestar, procurar tu progreso y estabilidad. Te toca planificar por ti y tomar decisiones por ti y por los tuyos. Y en definitiva, hacerte responsable, hacerte adulto. La disminución o eventual desaparición del estado del bienestar, la aproximación a la sociedad austrolibertaria, te lanza un mensaje inequívoco. Ya es hora de dejar de ser niño y volverte adulto e independiente. Es hora de ejercer tu desarrollo personal. Sin embargo, aún se puede mantener otra dependencia que el austrolibertarismo no puede eliminar del todo. Avanzar hacia la sociedad austrolibertaria te va haciendo independiente respecto de papito, pero a mamita no la elimina necesariamente. Si tú quieres que te cuide mamita corporación, el austrolibertarismo lo acepta. ¿Por qué? Porque mami corporación no tiene el monopolio de la violencia. Con el Estado no puedes elegir, pues es el ente que te arrebata todas tus libertades. Pero mami corporación no te obliga, no te arrebata todas las libertades. Tú puedes elegir ser dependiente de esa mami y quizás ser feliz. Siempre habrá gente que prefiera en cualquier cosa ser empleado y eso es muy respetable. Lo que hay que pensar es que a diferencia del Estado, te puedes cambiar de mami de vez en cuando. Cambias de una empresa a otra, de otra corporación a otra, te cambias de mamá de cuando en cuando, si es que otra mami te ofrece mejor cobijo, mejor trato y mejores condiciones. Con el Estado, en cambio, no podrías hacer eso, salvo que te puedas cambiar de país o de continente, pero con Mami Corporación puedes cambiarte desde tu misma residencia con bastante libertad. No quedas atado ni esclavizado, como en el caso del Estado. El ideario austrolibertario no puede obligar a nadie a ser independiente y ni a ejercer mayor libertad personal, pero queremos que al menos puedas elegir de quién depender. El libre mercado te permite tener una mamita corporación si quieres y si te gusta, y eso es respetable y aceptable. Pero si no quieres, no te gusta, el marco jurídico austrolibertario también te permite, incluso te estimula al emprendimiento, a la libertad y a la independencia profesional, laboral y financiera. Todo esto supone que cuanto más vayamos arrinconando al socialismo, expulsándolo, difundiendo las ideas austrolibertarias, necesariamente se va también difundiendo el emprendimiento y el desarrollo personal y profesional. Y por tanto, la cultura de planificar y decidir tu propio futuro personal y profesional. El vínculo es directo, también en ese sentido. La expansión del austrolibertarismo en las mentes y en las realidades concretas ayuda a liberar psicológicamente a los humanos de tanto paternalismo, de tanto maternalismo y de tanto infantilismo. La cultura austrolibertaria contribuye directamente a crear el ambiente y el entorno propicio para que los humanos profundicen en su desarrollo personal y aumenten el ejercicio de su emprendimiento empresarial. No tenga duda el público sobre el vínculo directo en ambas direcciones. Y esto es lo que me gustaría enfatizar para ir casi terminando. Fomentar el emprendimiento y el desarrollo personal ayuda directamente a construir una sociedad austrolibertaria. Y fomentar el ideario austrolibertario ayuda directamente a potenciar el emprendimiento y el crecimiento personal. Se trata de una alianza tácita, implícita, que fácilmente se podrá percibir. Emprendedores y practicantes del desarrollo personal y austrolibertarios siempre estaremos estrechamente unidos de forma natural y espontánea.
Cuando el señor Javier Milei, presidente de Argentina, termina su discurso famoso en la conferencia de Davos, en la cuna del mal, que llamo yo, por el tipo de gente que se reúne allí y el tipo de decisiones que toman para esclavizar a la humanidad, terminó con un mensaje supremamente importante que voy a leer aquí. Y dice, quiero darles un mensaje a todos los empresarios del mundo. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales. Ustedes son héroes. Ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos, ustedes empresarios, son los verdaderos protagonistas de esta historia. Y termina diciendo, y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina, con un aliado incondicional. Muchísimas gracias. Viva la libertad, carajo, que es como suele terminar todos sus discursos. Y efectivamente, señores, para terminar, o ir terminando, quiero daros este mensaje final para los actuales empresarios y para los jóvenes que se plantean ser empresarios futuros. Y es la profunda importancia que tiene el empresario para la sociedad. Como dije antes, sin empresa no hay nada. No hay trabajadores ni empleados tampoco. No hay productos, ni servicios, ni clientes, ni creación de riqueza. El empresario es un héroe. El empresario es un benefactor social, con todo el sentido de la palabra. Y a medida que vaya fomentándose el desarrollo personal y el emprendimiento y la empresarialidad, la sociedad se irá dando cuenta de que el Estado no es necesario. Cuanto más se le deje al empresario actuar, la sociedad irá tomando conciencia de que el Estado no es en absoluto necesario, que la propia sociedad se encarga de su autoorganización. En el sentido amplio de empresario, porque alguno del público podrá estar diciendo, no, pero hay cosas que el empresario no puede suplir. En el sentido amplio de empresario que usa la Escuela Austríaca de Economía, sí, porque todos los hombres, o sea, las mujeres y varones de este mundo, somos empresarios, creamos soluciones. Puse el ejemplo antes de cuando buscas a la mujer de tu vida y estás haciendo función empresarial, de alguna manera, en el sentido amplio de la palabra. Y cuando la Madre Teresa de Calcuta está ayudando a los niños desnutridos o a los enfermos en la India, está haciendo función empresarial. Porque eso no significa que siempre haya una transacción económica o precios económicos, es en un sentido mucho más amplio. Todo hombre es empresario. Todo hombre tiene fines y tiene medios para conseguir unos fines, sean monetarios o no. Nos lo enseña la propia catástrofe de Valencia ahora mismo, donde todos han sido testigos que el Estado no ha servido para nada y que quienes están ayudando son las personas, el pueblo, los empresarios, otra vez en sentido amplio de la palabra. ¿Quiénes son los que han ayudado en Valencia ahora mismo? Siempre fue el pueblo. Mentelem ofreció apoyo psicológico gratuito a las víctimas de la gota fría o la dana. Ayuda Terreta ayudó a coordinar voluntarios y puso dinero para ello. Millones de euros puestos por Juan Roig, el de Mercadona. Además, muchas empresas colaboraron en necesidades de transporte, de logística. Empresas que se movieron desinteresadamente, gratuitamente, para ayudar a los desfavorecidos. Lo digo porque en la mentalidad progresurda siempre está pues que solo les interesa su beneficio económico y tal. Y en la Escuela Austríaca de Economía decimos que no es así. A los humanos también nos interesa ayudar al prójimo y eso es parte de la función empresarial. Empresas que colaboraron con transporte y logística, empresas de cuidado infantil que ayudaron a los niños allí gratuitamente también, que los siguen ayudando en la catástrofe de Valencia de ahora mismo, proporcionando herramientas para evaluar daños y gestionar reclamaciones de seguros. Los abogados también ofrecieron ayuda gratuita, aunque el propio colegio profesional no se los permitió. Hay
cientos de ejemplos, miles de ejemplos de cómo espontáneamente la sociedad se autoorganiza. El gimnasio Black Panther en Carabanchel de Madrid transformó una de sus salas en un punto de recogida y distribución de bienes donados para los afectados por las inundaciones de Valencia. Enviaron 20 camiones de suministros en una sola semana. Gente que no ganaba dinero con ello, pero ejercían la función empresarial para ayudar a la sociedad. Ready to Help Dana, promovida por la plataforma europea de freelancers Malt, movilizó a profesionales independientes para ofrecer servicios gratuitos en áreas como tecnología, marketing y diseño a negocios locales, o sea, los negocios que fueron arrasados de Valencia, emprendedores de España y de Europa, ayudándoles gratuitamente a reconstruir sus negocios, voluntariamente, libremente. Solo en esa hay 160 freelancers que están ayudando a esa causa y ayudando a la reactivación económica de la zona de Valencia. 8.100 pequeños comercios están siendo ayudados gratuitamente por otros para levantarse otra vez. Y podría continuar ejemplos sin fin, sin fin, sin fin, de cómo es la sociedad la que se autoorganiza y el Estado falla. Y todos ustedes seguramente sean conscientes de esta verdad. Luego hay gente que dice, no, el Estado somos todos. No, la sociedad somos todos. Y la sociedad tiene la responsabilidad de autoayudarse, de autocuidarse, de protegerse a sí misma, unos con otros. Entonces, este es mi mensaje final. Todos los ciudadanos pueden ser héroes porque todos los ciudadanos se comportan según una función empresarial mucho más amplia de como nos han contado que es. Y por tanto, a medida que vayamos profundizando en crear más emprendedores, más empresarios y también más empleados, trabajadores dentro de corporaciones, pero que vayan con mentalidad de empresario a trabajar por cuenta ajena, cuanto más hagamos esto, más conciencia toma la sociedad de que la propia sociedad se puede encargar de todas las cosas y que el Estado no es necesario para absolutamente nada. Y con esto termino la conferencia. ¡Viva la libertad, carajo! Gracias. Bueno, puedo preguntas, si hay tiempo, puedo responder preguntas. No sé si haya. Nos quedan creo que 10 minutos. ¿Hay micrófono? Ade, que yo te iba a preguntar. Soy Álvaro. Sí. Ah, coño, vale. Ade, Administración. Sí. Que, Actual. sí. Que yo te iba a preguntar que cómo defenderías tú o cómo organizarías tú, porque al final yo creo, también defiendo que el Estado no sirve para mucho. O sea, está ahí por estar. Pero si al final los empresarios son los que se pueden organizar para hacer mejor la sociedad o para organizarlo la sociedad, ¿no se corromperían ellos también un poco en su propio beneficio? Como en el buscar su propio beneficio antes que ayudar a la gente. Eso implicaría pensar que buscar el propio beneficio es corromperse. ¿Quién dijo que eso es corromperse? No lo sé, pero a lo mejor sí que al hacer tu propio beneficio puedes perjudicar a otras personas. Cuando eso ocurre en el mercado y usted busca su propio beneficio, perjudicando a otras personas, el mismo mercado lo deja a usted fuera. Usted no me está trayendo ningún beneficio. Si usted no me trae unas zapatillas de mejor calidad o a mejor precio, yo no quiero sus zapatillas, no se las compro y ese empresario quiebra. Cada empresario que intenta buscar su propio beneficio personal sin pasar por beneficiar a los demás, fracasa. Y esa es la maravilla del mercado, que el mercado solo premia a quien contribuye a la sociedad. Entonces, buscar el propio beneficio no tiene nada de malo, hay que quitarse eso de la cabeza porque eso sí que es una corrupción, la corrupción de las ideas. Buscar el propio beneficio es muy legítimo y es muy bueno. Tú tienes derecho a querer mantenerte a ti mismo, mantener a tu familia, ayudar a los tuyos, y eso es perfectamente legítimo, y sobre todo el mercado lo que hace es que solo te va mejor cuanto mejor le aportas a otros. El más rico, obviamente también hay otro tipo de ricos, ¿no? Tenemos casos políticos actuales en los que, bueno, no quiero entrar en esa dinámica porque más me han pedido que no me meta demasiado en política, pues que no meterme nada en política en una conferencia mía es absolutamente imposible, pero bueno, me he moderado en mi conferencia de hoy, pero veis cómo empresarios, que no voy a decir los nombres, pero que han salido en la televisión estos días, se juntan con el Estado
Y recordar las palabras de uno de esos empresarios en televisión, las escuché anteayer. Decía, no, los corruptos son los políticos. Yo solo estoy queriendo, yo tengo gastos, tengo que mantener a mis trabajadores, tengo que mantener familias, tengo que progresar yo en la vida. Claro, el tema es cómo progresas. Haciendo una alianza con el Estado para que el Estado te entregue millones de euros a ti, cuando a lo mejor estás aportando un producto de mucho peor calidad que otro solo porque tienes amigos o solo porque pasas sobres debajo de la mesa a los políticos. Eso no es mercado. Eso no es capitalismo, eso no es libre mercado, eso tiene nada que ver con la escuela austríaca, tiene un nombre, se llama crony capitalism, capitalismo amiguista, donde hay un contubernio, una conspiración entre los políticos y los empresarios. Eso sí que es corrupción. Por tanto, ¿queda respondida su pregunta, señor? Muchas gracias. Gracias. Daniel Moreno. Soy Daniel y bueno, Paul ya me Gracias, Daniel. conoce porque soy compañero en el máster de Escuela Austriaca Economía. y bueno, creo que es una cosa muy importante la que ha comentado, referente también a la propia autonomía que tiene que tener el individuo cuando entra en el mercado laboral, porque, bueno, supongo que estará de acuerdo, pero le pregunto, en una sociedad libre, también la gran corporación, en el momento que deja de tener una mentalidad capitalista y la gente también deja de tener una mentalidad capitalista y eh, deja que dependa toda su vida de, como ha llamado, mamá corporación, considera también que puede volverse subversivo en ese momento el sistema, porque al final se deja todo a un poder único que puede acabar actuando arbitrariamente. Entonces, No opina estoy que, entendiendo del todo, perdón, Daniel. vale, reformulo. La gran corporación, en el momento que obtiene mucho poder, aunque esté en una sociedad libre, porque la gente se lo ha decidido dar, cosa que es legítimo, puede corromperse y volverse subversiva. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Subversiva contra qué? ¿Contra el sistema de libre mercado? Contra el orden establecido. ¿Cuál es el orden establecido? ¿El libre mercado? Sí. En ese caso, la corporación pasaría a convertirse en un Estado. Entonces, sería su propia, efectivamente, su propia decadencia y corrupción y malevolución o involución hacia el Estado. Efectivamente, una empresa se puede volver tan grande y tan poderosa que anule el marco donde se creó de libre mercado y se pueda, por tanto, corromper completamente. Eso puede pasar y por eso siempre la sociedad tiene que estar en alerta sobre eso. Es decir, cuando algún día logremos la desaparición del Estado moderno, la sociedad tiene que vivir en vigilancia para que las nuevas organizaciones no se conviertan otra vez en otro Estado por la acumulación de poder y donde siempre se respete sobre todo lo que llamamos los austrolibertarios el principio de no agresión, que es el pilar sobre el cual se construye el primero de la sociedad, que es el principio donde tú no puedes agredir a otro. Y mientras eso se respete, entonces a partir de ahí se construye toda la civilización. Pero el principio de no agresión, el Non-Aggression Principle que llaman el NAP, es fundamental. Muchas gracias. Gracias, Daniel. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Miguel, soy un pequeño empresario. Lo primero, comentarle que yo también he leído ese libro que a usted le cambió la vida. Es un libro muy interesante, muy Padre rico, recomendable. padre pobre. Sí. Y yo tengo una pregunta muy concreta para usted. Como pequeño empresario, ¿qué acciones cree que tiene que llevar a cabo eso, ¿no? El pequeño o incluso el mediano o gran empresario para con sus empleados, para conseguir ese despertar, como usted lo llama, y que ellos se vean a sí mismos como empresarios y por lo tanto apoyen a la causa de las empresas o de las corporaciones? Es una pregunta importantísima y se la agradezco. Porque lo más habitual es que el empresario quiera tratar a sus trabajadores como casi minusválidos para que sigan siendo dependientes, para que así él crea que mantiene su autoridad, poder y riqueza sin que ellos, sin repartirla tanto con ellos. Y eso es un gran error en la mentalidad de muchos empresarios.
hay empresarios mucho más inteligentes que lo que hacen es promover el desarrollo personal de sus trabajadores, darles, por supuesto, más capacitación profesional, pero también más crecimiento personal, porque incluso hasta la autoestima es importante para producir. Y tu identificación con la empresa y cómo estás tú de feliz haciendo ese trabajo, y sobre todo si el empresario tiene una causa. Ahí, esto sería digno de otra conferencia, pero hay emprendimientos de oportunidad y hay emprendimientos de causa. Hay emprendimientos que nacen porque creen que tienen una misión en la vida, y hay otros que lo hacen pues porque hay una oportunidad en el mercado. Y hay otros que, aunque se crearon como para cubrir una oportunidad del mercado, pueden irlo transformando y convirtiéndolo en una causa. Y de esto hay un montón de empresarios, modelos de ello. eh, Podría ser Steve Jobs y otros, donde intentaron inculcarle una mentalidad a sus trabajadores de algo muy superior, de que estaban haciendo una causa. Y por tanto, la motivación con la que van a trabajar el lunes por la mañana no tiene nada que ver con el otro que solo va por el sueldo. Entonces, cuando un empresario consigue que sus trabajadores tengan crecimiento personal y profesional, se sientan independientes, pero que libremente quieren apoyar esta misma causa que está liderando el empresario, entonces esa empresa va a ir mucho más lejos, porque cada uno de esos trabajadores va a crecer, y con el crecimiento de cada uno de ellos, entonces también crece el empresario. Entonces se llama la visión miope, o la visión panorámica, expansiva, con buenas vistas, del empresario que de verdad tiene visión y que promueve eso en sus trabajadores. De hecho, yo conozco trabajadores personalmente empresarios, de manera personal, amigos míos que lo han hecho y que han mandado a sus trabajadores a cursos de desarrollo personal, que puedo después decir cuáles, muy buenos, y entonces esos han vuelto con una mentalidad independiente, autónoma, pero quieren quedarse dentro de la empresa, pero manteniéndose como: yo soy mi marca personal, que llego a un acuerdo con una empresa que soy más grande que yo por una causa más grande que la mía, y entre todos trabajamos por una meta común, y están contentos en esas empresas, pero hay que saberlo hacer. Y eso, por supuesto, cualquier empresario no es capaz de hacerlo, porque más bien intentan que se queden reducidos y mediocres para que no se dan cuenta, ¿no?, de la visión panorámica de la empresa. Gracias por la pregunta, es muy importante. ¿Alguna última pregunta? ¿Ha quedado claro? Yo pensé que se iba a poner como fuego aquí con mi charla, pero el fuego no está como muy avivado. Y muchas gracias por poderte tener aquí. Muchísimas gracias a todos. Buen día.